cristiano, aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios de todos sus pecados, y vive una vida para Dios. Nosotros estuvimos validando el hecho de ministrar un tema como este. Es un tema muy pastoral, por el hecho, hermanos, de que a ningún otro mandamiento del decálogo, cuando hablamos del decálogo hablamos de los 10 mandamientos, Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. A ningún otro mandamiento del decálogo Cristo le prestó más atención que al cuarto mandamiento. Y de esto no se sigue o no debemos inferir que porque Cristo le dedicó más atención a este cuarto mandamiento que al resto de los otros mandamientos, de esto no se sigue que debamos tener el cuarto mandamiento como el mandamiento más importante. De hecho, nuestro Señor Jesucristo enseñó que el mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la razón por la cual nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo dedicó tanta atención a este cuarto mandamiento, porque quizás es el mandamiento más controvertido desde el punto de vista de la interpretación que el hombre ha hecho de él. Ha sido el mandamiento, que ha traído de alguna manera, que tiene más divididas a las personas en los grupos evangélicos de todos los tiempos y de nuestros días. Amén. Yo no sé si ustedes recuerdan la parábola que les propuse el domingo pasado acerca de aquel parque, ¿verdad? Aquel parque que aquel rey construyó. ¿Lo recuerdan, hermanos? Y cómo un grupo de gobernantes querían, y de hecho construyeron, y esto es una parábola, construyeron una cerca muy alta alrededor del parque para que las personas no entraran en el parque por temor a que destruyeran el parque. Y este parque, en la parábola que vimos el domingo pasado, es alusiva al día del Señor. Nosotros conocemos que los fariseos, los legalistas, en el temor de que el día del Señor no fuese profanado de ninguna manera, ¿verdad? Ellos levantaron una reja, una verja, una cerca muy alta, y esa cerca es un contenido pero bien denso de mandamientos y mandamientos y mandamientos para evitar que el día del Señor en su juicio fuese profanado. De hecho, uno de esos mandamientos que yo considero muy ridículos era que si tu gallina, ¿verdad?, ponía un huevo en el sábado, en el día de reposo, pues no te comías el huevo, a menos que prometieras que ibas a entregar el sacrificio a la gallina. Entonces, ellos levantaron una reja tan alta, hermanos, que hicieron del día del Señor un día opresivo. Óiganme bien, un día opresivo. Ellos, levantando esa cerca de mandamientos, impidieron que la observancia, el vivir el día del Señor conforme a las Escrituras, conforme al modelo original que Dios dejó en su palabra, ellos impidieron que fuera un día de placer, ¿verdad?, un día de regocijo, e hicieron de ese día un día, vamos a decirlo así, de oscuridad, un día de imposiciones, un día que no tenía en sí mismo, en la práctica, ¿verdad?, no tenía ningún aliciente de satisfacción. Por otro lado, dentro de la parábola que les propusimos, estaban aquellos que querían hacer del día del Señor un parque de diversiones. Ellos dijeron: esto ya no tiene sentido, vamos a tomar este lugar
ahí llegaron los urbanizadores y propusieron hacer del parque, y recuerden que el parque es alusivo del día del Señor en la parábola, vamos a hacer un parque de diversiones. Esos son los que contemplan ese séptimo día de descansar como un día para divertirse todo lo que puedan, para esparcirse todo lo que puedan. En nuestra, en nuestra doctrina cristiana, o sea, en la forma como nosotros interpretamos las Escrituras, nosotros entendemos que el hombre es un ser social, y eso significa que es un ser, hermanos, que necesita asociarse con sus semejantes. No es bueno, dice la Biblia, que el hombre esté solo. Nosotros también creemos que el ocio, el esparcirnos, forma parte necesaria de las actividades que nosotros necesitamos, dada nuestra naturaleza, dada la naturaleza con la que fuimos creados. Pero siempre les hemos enseñado, hermanos, que, como decía un antiguo predicador puritano, el hombre, los creyentes deben acercarse al ocio, al esparcimiento, como se acercaban. Deben hacerlo, es necesario que se haga. Cada cierto tiempo que tomes tu familia, que pasen un día en familia, un día de regocijarse en ustedes mismos, en algún lugar que ustedes escojan. Eso es muy sano, pero me encantaría, y pienso que sería muy bueno citar a este antiguo predicador puritano que decía que el creyente debe acercarse al ocio como los antiguos egipcios se acercaban al Nilo, con cuidado por los cocodrilos. O sea, sí, los antiguos egipcios necesitaban del Nilo, pero tomaban de sus aguas con mucho cuidado, porque en las aguas habían peligrosos cocodrilos. Entonces tenemos ese grupo de personas que dijeron: vamos a hacer de este día un parque de diversiones. Un parque de diversiones, hermanos. Hay una suerte de creyentes, vamos a decirlo entre paréntesis, en nuestros días, que no se compromete con una iglesia local, y que si se compromete con una iglesia local, muchas veces podemos advertir una tendencia a que se acercan a congregarse en la casa de Dios siempre y cuando no tengan algo mejor desde el punto de vista recreativo que hacer ese día. Y yo quiero decirles, en el nombre del Señor, hermanos, que este tipo de creyentes pudiéramos encasillarlo dentro de ese grupo de urbanizadores que quisieron hacer de aquel parque un parque de diversiones, un lugar donde las personas se divirtieran lo más que pudieran. Bien, nosotros, gracias a Dios, tenemos en las Escrituras el modelo original de por qué Dios dejó establecido este cuarto mandamiento dentro del Decálogo. ¿Qué pretendía Dios cuando Dios estableció que nosotros guardásemos un día para reposar, para descansar? Bien, antes de recordarles esos cuatro mandamientos, nosotros dijimos, esos cuatro ejemplos, esos cuatro ejemplos, nosotros dijimos la semana pasada que estábamos presuponiendo, para todo el desarrollo de esta temática, que la iglesia cree en la vigencia de la ley moral de Dios. Nosotros creemos en la vigencia de la ley moral de Dios, y yo quiero darles un matiz más. Hermanos, no vamos a confundir la ley moral de Dios con la ley ceremonial. De hecho, en el Antiguo Testamento no se le da el mismo trato a la ley moral de Dios que a la ley ceremonial. O sea, que no es una distinción que nosotros vamos a hacer en el nuevo pacto.
Bueno, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, así que vamos a darle un trato diferente a la ley en el nuevo pacto. Mire, desde el Antiguo Testamento ya hay una distinción entre la ley moral de Dios y la ley ceremonial. Si usted se da cuenta, la palabra del Señor enseña que Moisés subió al monte y Dios le dio 2 tablas de piedras que el mismo Dios hizo. O sea, estas no las hizo Moisés, las hizo Dios, dice la palabra de Dios, y estaban escritas por el dedo de Dios con los 10 mandamientos. ¿Lo recuerdan? Cuando Moisés baja del monte, que el pueblo está adorando a aquel becerro, rompe las tablas en la falda de la montaña, y luego, unos días después, tiempo después, vuelve Moisés, sube a encontrarse con Dios. Él mismo esta vez se alisa 2 tablas, y cuando se alisa 2 tablas, viene nuevamente nuestro Señor. Y fíjense, hermano, yo no quiero pensar que es que el dedo de Dios estaba escribiendo en las tablas. Recuerden que en la palabra de Dios hay figuras de retórica, figuras del lenguaje, y nosotros entendemos que esto es un antropomorfismo. O sea, no es que ahora nosotros creamos que Dios tiene 5 dedos como tenemos nosotros en cada mano, y que Dios necesita escribir como nosotros escribimos. ¿Por qué razón? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, lo que sí podemos tener por cierto es que estas tablas no las escribió Moisés, las escribió el mismo Dios. Pero no solamente las escribió el mismo Dios, sino que cuando fue construido el tabernáculo, esas tablas fueron puestas por el mandato de Dios en el interior del arca del pacto. Y luego usted lee un poco más adelante en las escrituras y se da cuenta que luego fue puesta al lado del arca del pacto una copia del resto de la ley. Estamos hablando de la ley ceremonial. Entonces, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, estaban dentro del arca del pacto, y la ley ceremonial estaba puesta a un lado. Como que hay una distinción en los tratos que Dios está esperando que su pueblo le dé a la ley. O sea, una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. ¿Qué significa eso? Que los israelitas guardarían de una manera a un nivel la ley moral y a otro nivel la ley ceremonial. No, lo que significa es que la ley moral, la ley ceremonial, todos esos ritos, todos esos sacrificios se cumplieron en Cristo, y nosotros no tenemos que estar matando animales y no tenemos que estar ofreciendo todos esos sacrificios y observando todas esas celebraciones, porque todo eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo, y nosotros estamos completos en Él. Pero la ley moral de Dios, que tiene como base la propia esencia, la propia naturaleza de Dios, pues nosotros creemos en su vigencia. Creemos en su vigencia, hermano, por su carácter perpetuo. Definitivamente, antes de que Moisés tuviera las tablas de la ley en su mano, ya Abraham, dice la Biblia, que había guardado sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Y nosotros encontramos trazas, encontramos vestigios, por decirlo de alguna manera, de esa ley. Encontramos evidencia, digámoslo así, de esa ley en el corazón de hombres que vivieron antes de la ley. ¿Lo recuerdan? Amén. Y eso lo vimos la semana pasada. Nosotros creemos en la vigencia de la ley moral de Dios porque es la base razonable para el pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Dice, ¿cómo nosotros podemos decir a una persona que es un pecador si no ha transgredido la ley de Dios, cuando la Biblia dice que el pecado es transgredir la ley de Dios? Nosotros creemos en la vigencia de la ley moral
porque esto es precisamente lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, decíamos el domingo que creemos en la vigencia de la ley moral de Dios, porque podemos verlo claramente declarado en la ética cristiana del Nuevo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento guardaban la ley moral de Dios. También habíamos dicho que creíamos en la vigencia de la ley moral de Dios, porque la norma del creyente desde el Nuevo Testamento no es guardar una parte de la ley moral de Dios, sino guardarla completa. Entonces, si ese mandamiento, hermanos, se encuentra dentro de los 10 mandamientos que nosotros consideramos mandamientos perpetuos, nosotros haríamos bien en observarlos. Y la buena pregunta es, ¿qué estaba buscando Dios en decirnos a nosotros: tómense un día, trabajen, partan la semana en 6 días, trabajen 6 días y un 7º día descansen? ¿Estaba pensando Dios en sí mismo o estaba pensando en nosotros cuando la Biblia dice, la palabra del Señor dice que el día del Señor fue instituido por causa del hombre, no por causa de Dios? Enseñamos que Dios dejó 4 ejemplos. La Biblia dice que Dios descansó y dice la palabra de Dios que declaró que había acabado su obra en 6 días. Entonces el ejemplo de Dios es que Dios tomó el 7º día y en el 7º día declaró que había acabado su obra, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que ustedes piensen por un momento en que aunque todos los días de la semana nosotros podemos regocijarnos en las obras de Dios, nosotros podemos contemplar las obras de Dios, hay un día, hermanos, lejos del afán del trabajo, lejos del afán, ¿verdad que sí?, de todo lo que periódicamente nos distrae por necesidad, o todo lo que periódicamente atrae nuestra atención por necesidad. Lejos de eso, hay un día que Dios dejó como ejemplo en el cual Dios declaró que su obra estaba acabada, que su obra era perfecta. Y enseñamos, hermanos, que ese día nos hace mirar hacia la cruz del Calvario, donde Cristo, luego de haber sacrificado su vida, luego de estar allí, bendito Dios, entregando el Espíritu, antes de entregar al Espíritu dijo: consumado es. Entonces aquí hay un ejemplo claro, hermano, bendito Dios, de un sentido bíblico por el cual nosotros podemos vivir este día con felicidad, por el cual este día puede ser algo especial, porque es un día que Dios nos llama con su ejemplo a que nosotros podamos declarar y creer que todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Aún las cosas que en la semana nos han acontecido, que si nos hubiesen dejado escoger, escogeríamos que no nos pasaran, hermanos, es un día para declarar en fe, para considerar en fe que todo lo que Dios ha hecho es perfecto, aunque no lo entendamos. Pero no solamente Dios declaró que había acabado su obra, dice la Biblia que Dios reposó el 7º día para expresar, decíamos, un sentido de satisfacción y deleite en todo lo que había hecho. Es como cuando el artista termina su obra y se deleita en lo que ha hecho. Cuando estás pintando tu casa y ya viste las paredes que están más limpias y nosotros decimos Cuba, el churro, no sé cómo le dicen aquí. ¿Cómo le dirían? ¿Cómo es? Que vuelve a baratear, con un contexto para ver. A ver, nosotros le decimos churro, qué mal, qué feo. No se me ocurre O sea, nada. como cuando tú estás pintando y estás viendo las paredes sucias. Ah. O sea que se tapa todo
regocijas en lo que tú has hecho, ¿verdad? Ese sentido de satisfacción cuando tú ves a tus hijas crecer, sirviendo a Dios, que están pensando en estudiar, que son obedientes las dos, obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú dices, Dios, valió la pena, amén. Ese sentido de satisfacción que llega al corazón como consecuencia de ver que algo nos ha salido bien. Bien, hermanos, ese es el sentido de satisfacción, de recreo, de deleite que Dios tuvo cuando terminó todas las cosas. Y hay un ejemplo muy claro, hermanos. Hay un ejemplo muy claro. Dice en Hechos 31:7, señales para siempre. Para siempre. Eso no terminó, hermanos, con la ley, con la venida del Señor Jesús. Entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y la palabra hebrea ahí vimos la semana pasada que es ginafesh. Ginafesh significa recrearse, reanimarse. Hermanos, mire, Dios es el autor de su cuerpo y Dios es el autor de su espíritu. Dios es el Padre de su espíritu y su cuerpo necesita descanso y su espíritu necesita descanso. En ocasiones no descansamos en nuestro cuerpo y no descansamos en nuestro espíritu. El domingo, y hoy vamos a hablar acerca de cómo dejó de ser el sábado y comenzó a ser el domingo. Vamos a verlo en la Biblia, hay Biblia para eso. Pero lo que les estoy tratando de decir, hermanos, es que Dios planificó un día en que tu espíritu descansase, en que tu espíritu se recrease. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han estado físicamente relajados? No estoy cansado, no estoy haciendo nada, pero espiritualmente estás cansado. Estás cansado. No sé si me estoy haciendo entender. Las situaciones en el hogar, las cosas que no se arreglan, las carencias, los problemas. Y personas vienen a mí y dicen, pastor, estoy cansado. Porque es que aunque el cuerpo se cansa, el espíritu se cansa. Por eso es que la Biblia dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados o cansados, y yo les haré descansar. Y aquí se habla de un reposo espiritual, de un descanso espiritual, de un refresco o de un reanimar el espíritu que está cansado. El día del Señor, y recuerden que le dijimos el domingo pasado que en el Antiguo Testamento era el día de reposo y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es el día del Señor. El día del Señor es un día para refrescarnos, hermanos. Mire, Dios es sabio, escúchenme bien, Dios es sabio. La Biblia dice que vale más un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. Decía en una ocasión una chica allá en Cuba, una de nuestras discípulas, decía, pastor, porque ella quería impresionarnos ayer y a mí, cuando yo me vaya a casar con un hombre de trabajo. Y le decía, sí, pero ten cuidado, porque los hombres que no trabajan dan trabajo, y los que lo único que hacen es trabajar, también lo único que dan es trabajo. ¿Usted entendió la idea? Tiene que haber un equilibrio. No entendió la idea, vuelvo a decirlo porque creo que cuando hablan humanos no entienden muy bien. Yo lo voy a decir así. Hermanos, María, la otra princesa que está aquí, los hombres que no trabajan dan trabajo. ¿Entendiste eso? Y los que lo único que saben en la vida es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no hacen más nada, también dan trabajo. Lo único que dan es trabajo. ¿Por qué? Porque Dios creó y nos dejó un equilibrio necesario. Yo sé que si trabajas unas horitas más el domingo, yo sé que vas a tener más dinerito y que vas a poder terminar el mes, pero tú no eres más sabio que Dios. Tú estás sacrificando algo que Dios te quiere dar ese día, que la Biblia dice que Dios bendijo y santificó.
condición, porque aquí no hay ningún millonario que su dinero trabaje para él. No, todos trabajamos por un salario. Están aquellos que de lunes a sábado se queman, porque tengo que hacer un poco más, 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 tengo que hacer un poco más. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Usted haga hasta el punto en que usted sienta que luego el día de reposo usted lo va a guardar, lo va a reposar y su espíritu se va a reanimar en Dios. Es un día, hermano, en que usted lo detiene, lo para todo. Bendito Dios, para congregarse, para adorar al Señor, para disfrutar de las obras de Dios, para tener comunión con su familia y con sus hermanos. También habíamos dicho que al instituir un día de reposo, Dios consideró mostrar a los creyentes el reposo eterno que Él les proveerá, ¿verdad? Y también habíamos dicho, no lo puedo explicar, que Dios reposó ese día para establecer un patrón que el hombre que ha creado debía imitar en el uso de su tiempo. Nuestro cuerpo no es de régimen continuo. No es de régimen continuo. Hay motores de régimen continuo y motores de régimen intermitente. ¿Sí o no, electricista? Si tú agarras un motor de régimen intermitente y lo pones en régimen continuo, lo quemas. Lo quemas. Nosotros no somos de régimen continuo, somos de régimen intermitente. La mejor manera, hermanos, como tú puedes vivir, tu cuerpo funciona, tus emociones funcionan, el mejor equilibrio emocional, espiritual para ti es que tú cumplas con las normas de Dios. Trabájate 6 días y el 7º día disfrútalo con Dios, con tus hijos, con tu familia. Tú necesitas eso. Tus hijos lo necesitan. No le estás dando un buen ejemplo a tus hijos cuando no te tienen y no te ven nunca por causa del trabajo, hermano. Eso es otra cosa, otro matiz que pudiéramos proponer. Dios dejó un mandamiento expreso. Acuérdate, ahí está el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, sepáralo. No es el día de hacer lo que no pudiste hacer en la semana. No es el día, sí, no son las 24 horas que tienes por si acaso no te dio los 6, no. Dice, acuérdate de ese día para familias que me están escuchando. Y las que no están en este lugar, que me estarán escuchando por internet, hermanos, escúchenme bien, santifiquen un día por causa de vuestros espíritus, por causa de vuestra devoción a Dios, por causa de vuestro cuerpo y por causa de vuestra familia. Amén. Dios es un Dios sabio. Ahora, habíamos examinado el mandamiento. Y en el mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo, se nos está exhortando a poner el cuidado y la planificación necesaria. ¿A cuántos de los que están aquí nos ha llegado una visita inesperada? ¿A cuántos? Tú esperas un momento. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque aquí, en este país, se usa que te llaman, pero en nuestros países, se aparecía mi mamá se aparecía, mire, operada del corazón. Oiga esto, se aparecía operada del corazón, hermano, caminando 2 kilómetros bajo el sol, mi madre, que me dio a luz. Y llegaba y me decía, vine a ver a mis nietos el domingo. Y yo le decía, mamá, claro que vas a ver a tus nietos, pero nos vamos todos para la casa de Dios. Mijo, yo soy santera, yo creo en otra cosa, no importa. Tú te vas con nosotros para la casa de Dios y tú vas a estar allí con nosotros. Y después vamos a comer, vamos a compartir, vamos a estar aquí, vamos a refrescarnos, pero tú vas a estar con nosotros. Pasó meses antes de venir nosotros para acá, que iba todos los domingos a la casa de Dios, por una decisión que nosotros tomamos de no. Si tú vienes el domingo,
mira, para mí es un placer que tú vengas el domingo, pero va a ser un placer doble si nos acompaña. Si no nos acompaña, no vas a poder ver a tus nietos, te vas a quedar solita aquí en casa y luego cuando nosotros regresemos, pues estarás o nos verás. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos poniendo la planificación necesaria. Ese no es el día que te acuerdas que la ropa está sucia. ¡Ay, el pan que no lo compré! No, hermano. Es un día donde vamos a acordarnos y vamos a hacer la planificación necesaria y vamos a santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el Señor. Ahora, habíamos visto también el domingo pasado que el mandamiento no determina cuándo comienzan los 6 días de trabajo ni cuándo terminan. Nosotros sabemos en la práctica judía que el 7º día es el Shabbat. El Shabbat, entonces es el sábado judío. Pero yo quiero que ustedes vean, hermanos, que los judíos no tienen un calendario igual que el nuestro. Los días de ellos comienzan a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Entonces ellos guardan el día de reposo desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. ¿Verdad que sí? Y yo, hermano, había una allá en Cuba, en el barrio donde nosotros vivíamos, había una muchacha que era adventista del 7º día. Y esa niña era adventista del 7º día, pero el 7º día nada más. Los otros días su fe dejaba muchas dudas, muchas interrogantes y muchas lagunas. Se ponía unos pantalones cortos, bien cortos, y se iba, ¿sabe?, a las discotecas, a las fiestas, y tenía una vida muy licenciosa. Y te recuerdo que una vez ella era vecina mía y yo estaba escuchando porque encima hablaba muy alto. Saben que en nuestros países no es un chalet aquí y otro chalet a 50 metros y otro chalet a 50 metros más. Las casas están todas ahí, todas una arriba de la otra. Y todos gritando. Y entonces llegaron unas amigas y le dijeron: niña, vámonos para el pum pum. El pum pum le dicen en Cuba a la fiesta, ¿sabes? A la discoteca. Y espérate un momentito, déjame preguntar, ¿a qué hora empieza la fiesta? Porque es que si empieza a las 6 antes de las 6 de la tarde no puedo, porque es el reposo del Señor. Pero después de las 6 de la tarde, pues mira, lo que sea, que ya pasó el reposo. Bien, hermano, además está decirle que ese no es el espíritu del día de reposo. Amén. Pero los judíos lo celebraban de esta manera y nosotros podemos ver en el mandamiento que no hay una indicación específica de cuándo es que hay que cumplir, o sea, cuándo es que hay que guardar ese día. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a guardar el que querramos? No. ¿Por qué razón? Porque hay un modelo bíblico, hermanos, para la observancia de ese día. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora a considerar cómo es que dejó de ser el sábado para comenzar a ser el domingo. ¿Por qué nosotros nos reunimos los domingos para adorar al Señor? ¿Por qué razón la iglesia cristiana lo hace? Bien, hermanos, en ningún lugar, le voy a dar varias razones, y este va a ser el resto de mi desarrollo en esta mañana. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos que los apóstoles o la iglesia separaran el sábado para la adoración pública y el reposo. En ningún lugar del Nuevo Testamento. Si tú te encuentras a un adventista del 7º día, puede que te argumente que hay algunos textos donde se muestra al apóstol Pablo yendo a la sinagoga el día sábado. Ahora, nosotros decimos en este lugar que eso no demuestra que él estuviera observando ese día, sino que Pablo, más bien es más natural pensar que Pablo iba a la sinagoga ese día, pues de otra forma, ¿cómo podría encontrar a los judíos a quienes le iba a predicar? Nosotros nos damos cuenta que Pablo iba para predicarle a los judíos, porque era el día que se reunían.
En segundo lugar, hermanos, el énfasis que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, en el primer día de la semana, tanto en el ejemplo de Pablo como en el de los apóstoles, no deja lugar a dudas en cuanto al día señalado para la adoración pública de la iglesia. En Mateo 28:1 dice, pasado, miren esto, hermano, miren esto, que es como que alguien te diga, pasado el lunes, el martes, y tú dices, ay, ¿y por qué dice pasado el lunes? Se sobreentiende que si pasó el lunes es el martes, y si es el martes se entiende que ya pasó el lunes. No sé, es como que, ¿cuándo nos vamos a tomar el café? Me dice Luis, después del martes, el miércoles. No es natural que me diga después del martes, el miércoles. No sé si me estoy haciendo entender. Me dice el miércoles a las 3 de la tarde. Y yo sobreentiendo que el miércoles es después del martes. Él no me tiene que llamar el martes para decirme, oye, ya pasó el martes, es el miércoles. No sé si me estoy haciendo entender. Lo natural es que él me diga el miércoles y ya está. Pero aquí hay una escritura que es antinatural, no solamente en el griego, sino también en el castellano. No solamente en el castellano, sino también en el griego. Y lo más sorprendente todavía es que los 4 evangelios lo mencionan. Los 4 evangelistas mencionan esta escritura. Dice en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana. ¿No les parece, hermano, que eso está de más? Que no es natural, que no es dinámica, que no es fluida esa escritura o esa forma de hablar. ¿Qué es extraña? ¿Será que, bueno, vamos a poner que uno, porque a lo mejor tomó mucho mosto y no se dio cuenta, y dijo, bueno, pasaba el martes, el miércoles. Pero los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos señalan, está en Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:1, Juan 20:1, impresionante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Hermanos, es que tomaron mucho gusto los evangelistas y lo dijeron así, o es que nos quieren dejar algo, o es que hay un detalle que quieren que nosotros notemos. Hay un detalle que Dios quiere que nosotros notemos cuando los 4 evangelistas lo mencionan. Ahora de aquí en adelante no queda con una persona después le diga, bueno, pasado el miércoles es el jueves. No, es que no es natural que usted hable así, y no es natural en todo el Nuevo Testamento que se hable así tampoco. ¿Por qué los 4 evangelistas lo mencionan como un detalle, hermanos? Nosotros que queremos ser estudiantes serios de las Escrituras, tenemos que entender que en la Biblia hay detalles de omisión y detalles de comisión. ¿Cuáles son los detalles de comisión? Las cosas que parece que se pusieron de más, pero nunca se ponen de más. Y las cosas que tú crees que debían haberse puesto, pero no se pusieron. Dios nos habla, el Espíritu Santo nos enseña. Cuando parece que algo se puso de más, es porque está dirigiendo nuestra atención a ese algo que se puso de más. Y este es el caso. Pasado un día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, hermanos, esta es la base de nuestra fe. Esta es la base de, yo no me avergüenzo de decir que Jesús resucitó. Tengo que darles un testimonio de incredulidad, me avergüenzo por eso. En una ocasión estaba leyendo en Hechos capítulo, creo que es 17, cuando Pablo está hablando en el aerópago, ¿recuerdan? Y Pablo está hablando y dice: en él nosotros nos movemos y somos. Eso está muy filosófico, muy hermoso, eso está hermosísimo. Yo me imaginaba ahí, hermano, en aquel lugar donde estaban aquellos cerebros tan cultivados, diciendo cosas tan filosóficas, tan trascendentes y profundas como: en él nosotros nos movemos y somos. Y Pablo estaba extendiendo, desarrollando su discurso de una forma muy elegante. Pero entonces llega un momento
Pablo, ¿qué hiciste, Pablo? La religión es no. ¿Nunca te ha pasado que le estás predicando a alguien y andas por las ramas de lo filosófico, verdad que sí, tratando de demostrar la existencia de Dios de una forma novedosa, contemporánea, tratando de ser trascendente, tratando de que no te rechacen, pero no quieres tocar la crucifixión, pero no quieres tocar la resurrección porque suena anticuado, tonto, de pensamiento único, como dicen hoy en día acá los hombres posmodernos. Es de pensamiento único, te dicen. Yo, Pablo, ¿por qué hablar en un momento? Tienes a todo el mundo con la atención ahí. ¿Por qué hablar ahora de la resurrección del Señor? Dice la Biblia que cuando comenzó a hablar de la resurrección del Señor le dijeron, bueno, Pablo, te oiremos en otro momento. Diciendo, ya se desinfló el globo. ¿Nunca te ha pasado que se te desinfla el globo cuando tienes que hablar de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo? Se te desinfla el globo, pero Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta es la base de nuestra fe. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde han puesto al Señor. Entonces, pasado el día de reposo, el primer día de la semana es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, luego de aparecer a María Magdalena y a los discípulos en el camino de Maús, que les apareció el primer día de la semana, el Señor se aparece a los discípulos estando reunidos en ese mismo primer día de la semana. Vayan conmigo, Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primer día de la semana, ¿sí o no? Les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo a quién, al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. No es el tiempo para explicar eso. Solamente nos quedamos con el hecho de que el Señor se le apareció a los primeros discípulos el primer día de la semana. ¿Quién no estaba cuando el Señor se apareció? ¿Quién no estaba? ¿Qué discípulo no estaba? ¿Recuerdan que Tomás no estaba? ¿Recuerdan que Tomás no estaba? Tomás no estaba. Tomás el incrédulo, ¿recuerdan? Él no estaba. Entonces el Señor tiene que volverse a aparecer para que Tomás viera. Entonces le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo se le apareció a Tomás? Dijo, bueno, el domingo no. Vamos a hacerlo el lunes. El Señor se le apareció el lunes. No se le apareció el lunes. Lean en Juan 20, 26, dice, 8 días después. 8 días después. Y tú dirás, bueno, entonces no encaja la cuenta porque 8 días después no es el domingo, es el lunes. Bien, hermanos, los judíos cuando contaban los días hacia adelante, contaban el propio día que estaban viviendo. Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nuevamente. ¿Por qué el Señor esperó nuevamente al primer día de la semana, de la próxima semana, para aparecerse a Tomás? ¿No será que el Señor nos estaba dejando un modelo y nos estaba dejando una enseñanza? Hermanos, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es suficiente? ¿Cuántos saben, y esto lo hemos enseñado, nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras? Y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras sostiene que la palabra de Dios es suficiente para tocar de una u de otra forma todos los rincones, aspectos y matices de la personalidad humana, de la vida humana. Amén. Entonces, nosotros enseñamos hace meses que Dios nos habla en su palabra a través de mandamientos, prohibiciones, principios y ejemplos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos de los que están aquí conducen? ¿Conducen? ¿Cuántos conducimos? Conducimos. Usted sabe que a veces tienes que pararte en una esquina y hay como 3 o 4 formas que te lo están diciendo.
Está el semáforo, ¿sí o no? Está la raya en el piso, pero cada uno, ayúdame, los que tienen licencia aquí, José, que es el más experimentado quizás, y Mariano, que son los que más puntos conservan. Yo no tengo testimonio, me quedan 3 puntos. No tengo testimonio para hablar de disciplina vial. Ya les daré testimonio de ahora no. Pero tú sabes que está el semáforo y está la línea y hay como 2 o 3. Pero todo por orden de prioridad. Puede estar el policía. Si está el policía y te para, aunque esté la luz verde, tienes que pararte. Hay una orden de prioridad. Después del policía está el semáforo en prioridad y después del semáforo está la línea. Y después que tú no cumpliste nada de eso, al menos en mi país, aquí no, aquí la gente son muy cívica, no alza la voz. En mi país, cuando te llevas a una esquina, una intersección y el insulto es bien grande, o sea, es una cuarta medida. Un recordatorio de alguien que no es un policía y que lo más probable es que te ofenda y que se acuerde de aquella que te dio luz. ¿Lo recuerdan, hermanos? Menos en nuestros países. Bien, hay una serie de medidas o de señales que te están indicando algo. En la Biblia es igual, hermanos. No hay un mandamiento, pero no solamente hay un mandamiento, hermanos. Hay señales en la ruta, porque la ley moral Dios la escribió con el dedo. Bendito Dios. Oh, aleluya, eso es glorioso, hermano. Dios le dio un lugar especial a la ley moral, pero en el nuevo pacto Dios dice: mira, yo quitaré de ti el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi ley en tu corazón y en tu mente y haré que andes por mis caminos. Entonces hay una ruta marcada, bendito Dios, pero no solamente hay una ruta marcada, está el ejemplo de nuestro Señor. El ejemplo de nuestro Señor, que podía haberse aparecido a Tomás el martes o el lunes y esperó al primer día de la otra semana para aparecerse. Pero eso no es todo, hermano. La iglesia comenzó cuando el Señor, dice la Biblia, que derramó de su espíritu sobre la iglesia en día de Pentecostés. Era el primer día de la semana. En Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda ofrecida, 7 días. Yo estoy viendo el Antiguo Testamento para que se den cuenta que el uso del domingo como el día del Señor en el Nuevo Testamento tiene ya va teniendo sus, vamos a decirlo así, sus señales en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya lo vamos viendo. Hermano, lo que estoy haciendo. ¿O están ahí? Levítico 23:15 dice, Levíticos 23:15 y 16 dice. Dice: y contaréis desde el día que, si se me va el cubano, hermano, perdónenme. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda ofrecida, 7 semanas cumplidas serán, dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo grano. ¿Qué significa eso? Ellos tendrían que esperar que pasaran 7 días de reposo. 7 por 7, ¿cuánto es? Ayúdame. 54, 63, 49. 49. 7 por 7 es 49. 7 semanas, 7 días de reposo. Dice, y al 7º día, o sea, el día después del 7º día de reposo, el día después era un domingo, era el primer día de la semana número 8. Un domingo. Entonces el día de Pentecostés siempre caía el primer día de la semana, hermano. Y ese día, bendito Dios, aleluya, vino del cielo como un estruendo de viento recio, dice la palabra de Dios, que cayó sobre los que estaban reunidos y estaban todos unánimes, juntos, bendito Dios, y se les repartieron lenguas como de fuego y hablaban cada uno en otras lenguas las maravillas de Dice en Hechos
Hermano, a medida que pasa el tiempo, nosotros nos damos cuenta que la iglesia, que antes se reunía todos los días, comienza a reunirse. Sí, porque la iglesia del principio, cuando se creó la iglesia, todo el mundo quería estar juntos. Quería estar todo el mundo juntos. No, nosotros comunión, vendían todo lo que querían, que Cristo venía allá. Pero cuando pasó el tiempo, espérate, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos, no podemos estar viéndonos todos los días. Separaron un día, y miren en Hechos de los Apóstoles 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hubo una semana. ¿Cuándo se reunieron? Se reunió, dice, voy a leerlo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Se reunió un día. Y pasaron 7 días. ¿Vale? Ahora, lo que me llama la atención acá, es que Pablo dice en versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué significa eso, hermano? Que Pablo estuvo una semana con ellos. Se reunió un primer día de la semana y después, pero al otro primer día de la semana para reunirse. Él estuvo el sábado en Troas, pero la Biblia no dice que se reunieran el sábado, dice que se reunieron el primer día de la semana. Entonces aquí hay un ejemplo muy claro. 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, Pablo había ordenado que se reunieran cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo haya llegado a quienes hubiere designado por carta, esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Apocalipsis 1:10 dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Ese día del Señor inequívocamente es el domingo. ¿Saben que la palabra domingo significa en latín del Señor? ¿No lo sabían? La palabra domingo viene de una palabra latina que significa del Señor. Ok. Juan, si usted se fija, dice, miren hermano, la forma simple como Juan lo dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí no tiene que entonces ahora venir y darles un estudio de que mira, recuerden que hay 4 mandamientos para ver obedecerlo, dejen de estar lavando ese día. No, él no hizo, perdónenme, él no hizo nada de eso. Él sencillamente dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando él, y esto en hermenéutica usted se da cuenta, y aplicándole hermenéutica se da cuenta, y bueno, lo estoy mencionando porque estamos estudiando un poco de eso los viernes. Usted se da cuenta, hermanos, que Pablo le está hablando a los creyentes de algo que ellos entendían, que ellos conocían. Siempre se lo digo. Ahora, usted va por una carretera en los Estados Unidos o aquí en España, y de pronto usted ve una M muy grande así en la calle así, y uno no tiene uno no tiene que ir a la universidad ni dar un estudio ni digamos tener una tesis acerca de lo que significa esa M. Todo el mundo sabe que esa M es un negocio que está matando a la gente, McDonald's. ¿O no? ¿Sí o no? De que te está robando dinero, vas y te metes 8 horas en el gimnasio y las pierdes en media hora en el McDonald's. ¿Sí o no? Todo el mundo lo sabe. Ahora imagínense que esa M aparezca 2000 años después de nosotros. Entonces tendrá que venir un catedrático para explicar que hubo un negocio, pero para nosotros es claro. Bien, hermano, de la misma manera Juan está hablando de una iglesia que entendía que ese era el día del Señor. Hermanos, por último, quiero terminar con esto. Los padres de la iglesia post-apostólica confirman unánimemente esta forma de entender el día del Señor. Ya, hermano,
conmigo la Biblia, hábleme de la Biblia. Ya te hablé de la Biblia. Y ahora quiero demostrarte en los 2-3 minutos que me quedan cómo los creyentes alrededor del mundo en los 2000 años de historia de la iglesia han contemplado el día domingo como el día del Señor. Porque nuestra fe no es una invención de última hora, nuestra fe es una fe histórica. Amén. Nuestra fe es una fe histórica. Algunos de estos padres post-apostólicos, cuando se dice post es después de los apóstoles, la generación que siguió a los apóstoles del Señor, fueron discípulos directos de los apóstoles. Fueron discípulos directos de los apóstoles. Algunos de estos fueron testigos oculares de cómo la iglesia se organizó en el primer siglo. De hecho, quiero hacer una salvedad. Si tú hablas con un adventista del séptimo día, lo que te va a decir es que el séptimo día, o sea, los adventistas del séptimo día dicen que fue Constantino, el emperador romano que se convirtió al cristianismo, el que estableció el domingo para el año 325. Pero antes del año 325, la usanza de la iglesia primitiva fue el sábado, no fue el domingo. Bien, hermano, no hay absolutamente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ninguna señal que nos permita pensar de esa manera, ni en la historia temprana de la iglesia hay señales que nos permitan pensar de esa manera. De hecho, todo lo contrario. Hay un escrito, yo lo tengo en mi computadora, se llama la Didache o la Didaqué. ¿Qué cosa es eso? Un escrito que no es un escrito canónico, o sea, no está dentro del canon del Nuevo Testamento, pero son escritos de gran valor histórico, ¿verdad? Yo tengo muchos de estos escritos en griego y traducidos al español también lo tengo. Si te interesa, te lo puedo dar para que lo leas. La Didache o Didaqué, algunos la fechan entre el 96 y 98 después de Cristo. Estamos hablando que es un escrito contemporáneo con el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por ahí, por la década de los 90. Y dice la Didache, voy a citar textualmente: y en el día del Señor, del Señor, y esto parece como una tontería. Bueno, si es del Señor, ¿ya para qué tienes que decir del Señor? El día del Señor, como diciendo, el día del Señor es del Señor. O sea, de otra manera, en su día especial, dice: congregaos y partid el pan y dad gracias, confesaos primero vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Decía Ignacio de Antioquía, hermano, Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan, el apóstol Juan. Estamos hablando de un hombre que vivió desde el año 31 después de Cristo hasta el 107 después de Cristo. No debemos sabatizarnos, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días, decía Ignacio de Justino mártir. Estamos hablando de un hombre que vivió para el 100 después de Cristo y fue martirizado en el 165 después de Cristo. Hermano, mire, yo leí las actas, los romanos, cuando mataban a una persona, habían actas del martirio. Por ejemplo, no sé si has visto alguna vez, has tenido el aquello de ver una ejecución de la silla eléctrica. ¿Nunca la has visto por YouTube? Este es más sano que yo. No, yo tampoco lo he visto. Pues sabes que uno tiene esas cosas, qué cosa tan horrible, ¿no? Y quizás confieso que una vez di el clip para mirar, es algo horrible. Y cómo están acá, ya lo tengo que dejar, miraron el teléfono, ya lo tengo que dejar. Cómo los funcionarios de la prisión te describen cómo murió el hombre. Le pusimos el penta, no sé qué cosa, una de las cosas esas que le pone, y lo dormimos. Después le hinchamos las venas, luego los ojos se le viraron para atrás, luego se hizo caca, luego se hizo pipí. Te lo dicen todo, te lo narran todo, porque todo tiene que ser narrado en actas. Bien, esa costumbre es del tiempo de los romanos. Y le aconsejo que lea el acta, yo lo tengo, se lo puedo dar, el acta del martirio de este hombre. Decía, cuando le sueltan a la fiera, decía, las fieras han de triturarme para que yo pueda ser presentado como puro pan de Cristo. Bendito Dios.
Tiene que leer las expresiones de este hombre. Él decía, los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados. En el día que llamamos domingo se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en la cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Dicen los adventistas del séptimo día que fue Justino Mártir en el 325, pero estamos viendo evidencias históricas de que no es así. La epístola de Bernabé es una epístola que no es del Nuevo Testamento, no es canónica, pero es una carta real. Dice, por eso nosotros también celebramos el día octavo para gozarnos, el día en que Jesús resucitó de los muertos y habiendo sido manifestado ascendió a los cielos. Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, este es otro que, mire, hermano, léase en la historia de la iglesia, si me da tiempo en alguna más adelante en el curso y puedo darle algo de historia de la iglesia. Este fue un personajazo en la historia temprana de la iglesia. De hecho, se cree que cuando se escribe la epístola de el Apocalipsis y se dice, escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, todos los historiadores creen que el ángel de la iglesia en Esmirna para ese tiempo era Policarpo. Si tú lees lo que se le dice al ángel de la iglesia en Esmirna, o sea, al obispo de la iglesia, al pastor de la iglesia en Esmirna, y se está prediciendo que iba a ser martirizado. Lea el martirio de Policarpo, hermano. Estos eran hombres que... Bendito Dios. Decía Policarpo, en el día del Señor, cada uno de los cristianos guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Tertuliano de Cartago, estamos hablando 160 al 220 después de Cristo. Celebramos el domingo como un día de gozo. En el día del Señor pensamos que es correcto ayunar o aún postrarnos en oración. Por último, voy a citar uno más y ya los dejo en paz. Clemente de Alejandría, contemporáneo con Tertuliano, murió en el 211 después de Cristo, dice: un verdadero cristiano, de acuerdo con la ordenanza en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera de sí todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día. Ahora usted pudiera decir una adventista de ese decir, claro, estos son escritos de un grupúsculo. Esas son las palabras de Fidel y de Maduro. Cuando se le va, es un grupúsculo, un grupo reducido de personas, o sea, para prestarle importancia a la cosa, ¿no? Bien, hermano, este no es el testimonio de un grupúsculo ahí aislado en algún lugar del imperio de personas que creían esto, no, hermano. Estamos citando escritos que se escribieron en Antioquía de Siria, en Palestina, en Alejandría, en Bitinia, en Asia Menor. O sea, estamos hablando de lugares muy distantes. Y esto nos hace ver que en todo el imperio romano, donde quiera que estaban los creyentes, ellos guardaron, bendito Dios, este día. Bueno, hermano, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, de una forma muy simple te diría, darnos la tranquilidad de que nos estamos congregando en el día correcto. ¿Por qué debemos celebrar entonces semanalmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Yo quiero decirles algo, yo quiero que ustedes me escuchen. No me interesa que seamos una iglesia grande, me interesa que seamos una iglesia bíblica. Amén. Me interesa que la iglesia tenga ese sabor del Nuevo Testamento. Vuelvo a decirlo, no me interesa para nada que seamos una iglesia grande, me interesa que seamos una iglesia bíblica. Porque entendiendo que voy a dar cuentas a Dios por lo que enseño en este lugar, por lo que les dejo en este lugar, creo firmemente que el domingo se estableció en su principio como un modelo del Nuevo Testamento para recordar la resurrección del Señor. ¿Cuántos domingos hay servicios que no tienen absolutamente nada que ver con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero decirles, por eso es que somos evangélicos,
Por eso es que somos evangélicos, hermanos, porque nuestros servicios de adoración son para celebrar, para regocijarnos en la obra del Calvario, bendito Dios, y luego en la respuesta de Dios resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Decía Spurgeon en el siglo XIX: yo no me cansaré de cantar la vieja historia. Entonces, cuando nuestros servicios evangélicos se van a otra cosa, se dedican a otra cosa, donde se cantan canciones que no tienen nada que ver con el evangelio, donde se comparten sermones que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio, el día del Señor está siendo descuidado. Porque no es reunirnos por reunirnos, no es reunirnos por vernos la cara, es reunirnos para recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Gloria a Dios. Para recordar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Los dejo con una porción. A este Jesús, este es el primer sermón que se predicó aquel primer día de la semana de Pentecostés. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, y ahora voy a hacer entre paréntesis, por medio de la resurrección, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Yo no sé si tú me permites, me pones la tercera canción, la última canción que cantó mi esposa.